go. Roll. Hola, soy Mauricio de Medina para un programa más de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar de fibras, de fideicomisos de inversión en bienes raíces. ¿Qué son? ¿Cómo cerraron el año? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los beneficios de participar en este tipo de instrumentos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿En qué hay que fijarse? Y para ello tengo un experto invitado. Me complace recibir a César Rubalcaba. César es el encargado de relación con inversionistas de Fibra Monterrey. Hay que mencionar que César ya lleva 7 años en Fibra Monterrey, desde los inicios de esta fibra. Bienvenido, César. Muchas gracias, Mauricio. Un placer estar aquí con ustedes. Y pues sí, justo como comentas, ya llevo 7 años en la compañía. Ha sido una carrera espectacular y me ha dado tiempo de conocer este instrumento que la verdad tiene muchísimas bondades y me he enamorado tanto de la compañía como del propio instrumento. Personalmente invierto mucho en este tipo de vehículos, entonces encantado de que además tus oyentes conozcan de esto y que tengan el privilegio de poder gozar de estos beneficios de las fibras. Muy bien. César ya estuvo en un podcast el año anterior, lo llamamos el ABC de las fibras, pero antes de hablar de todo esto que he venido mencionando, vamos a hacer un breve detalle de qué es una fibra. Es un fondo de inversión en bienes raíces, son instrumentos financieros que tienen características muy particulares. Correcto. Pues mira, realmente cuando escuchas la terminología de una fibra, que escucha fibra, o sea, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, se escucha como si fuera algo muy complejo. Y la verdad es que las fibras es un instrumento que pudiéramos recalcar hasta el negocio más antiguo que existe. Comprar inmuebles, rentarlos y tener las ganancias de las rentas. Entonces, es hasta un negocio que se puede decir de abuelitas, ¿no? Yo tengo mi inmueble, lo rento, cobro mi renta, pago los gastos que tengan que ver y el remanente me lo quedo. Esas son las fibras. Y realmente las fibras datan a sus instrumentos comparables en Estados Unidos, que son las REITs, que es Real Estate Investment Trusts, y nacen con la intención de democratizar la inversión en bienes raíces para todo el público inversionista. ¿Y por qué digo democratizar si en estricta teoría todo mundo pudiéramos ir y comprar una casa, un departamento o lo que sea? Realmente es una inversión a escala. Es decir, yo a través de este tipo de instrumentos puedo tener acceso a rentas de una nave industrial, de un edificio de oficinas, de un centro comercial y no solamente de un inmueble particular, sino a todo un portafolio de propiedades, y eso me genera a mí el beneficio de tener acceso a inmuebles de calidad, con inquilinos de calidad y administrados profesionalmente. Excelente. Antes de entrar a los beneficios de las fibras, que son varios, quisiera hacer la distinción entre lo que es una fibra pública y una fibra privada, porque a veces he notado que hay cierto desconocimiento a la hora de acceder a las fibras. De acuerdo, sí, la verdad es que la diferencia es muy sencilla y está justo en la definición pública y privada. La privada pues es un contrato entre dos partes, ¿no? Tú llegas con una persona que administra un portafolio y que tiene un fondo abierto, digamos, que tiene la posibilidad de aceptar inversionistas nuevos. Y tú cuando formas parte de una fibra privada tienes que negociar con esa contraparte. ¿Qué particularidades vas a tener? ¿Cuál va a ser el rendimiento esperado? ¿Cuántos títulos vas a dar? ¿A qué precio? Y vas a hacer toda esa negociación de una manera bilateral. Entonces va a depender mucho de tu capacidad para negociar el tener eso, ¿no? Y en contrario, en la parte pública, pues realmente ya estás en un mercado regulado por la Comisión Nacional de Banca de Valores, por la Bolsa Mexicana de Valores o por Viva, dependiendo de dónde estés cotizando. Tienes la regulación del SAT y de cierta manera la regulación de la COFECE, que es la Comisión Federal de Competencia, para evitar un tema de concentración de riqueza, ¿no? Entonces, por un lado estás entrando a un trato con una sola persona y por otro lado estás entrando a un vehículo mucho más regulado, mucho más estructurado, de tal manera de que si tú no conoces tanto del instrumento o no tienes estas capacidades, pues puedes entrar de una manera muy ágil y transparente a través de las propias inversiones en la bolsa de valores.
Ok, entonces para sumanizar, en la fibra privada es un contrato entre privados y la fibra pública son instrumentos financieros que cotizan en las bolsas, en el mercado accionario. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Correcto. Ahora sí, quiero entrar por la parte de los beneficios. Yo te mencionaba que, bueno, a mí en lo particular me gusta porque son líquidos. Cuando digo líquidos son activos que puedo comprar cualquier día de la semana y que en 48 horas voy a tener mi dinero de vuelta, digamos, cosa que no sucedería si compro un bien inmueble físico. Sé el precio en todo momento. Es un mercado bastante amplio, regulado. Tengo información fidedigna porque se auditan todas estas empresas y adicionalmente me da mucha diversificación con poco capital. Correcto. De hecho, justo tocaste, o sea, dentro de todas las bondades que comentaste muchas que tienen que ver con ser una fibra pública. O sea, la liquidez te la provee el mercado de valores porque tienes una entidad que está juntando a los compradores y vendedores a través de una plataforma regulada. Entonces, eso es por ser públicos, ¿no? La liquidez. La parte de la regulación que se auditan y demás, pues sí lo puedes tener en las privadas, pero se intensifica con las públicas porque tienes que además tener reportes constantes. Mientras que una privada igual y nada más lo haces una vez al año, pues en las públicas tienes que hacerlo por lo menos trimestralmente. Cada vez que haces una transacción relevante tienes que salir al mercado y decirles, oye, adquirí este inmueble, contraté este crédito. Entonces la gente realmente conoce más acerca de qué es lo que está sucediendo en la compañía. Por otro lado, mencionaste también que el tema de la liquidez de cómo puedes comprar y vender es sumamente importante porque justo para las personas, y hablábamos de la democratización de la inversión en bienes raíces, para las personas que tienen poco capital, el acceder a bienes raíces pues conlleva una serie de pasos, ¿no? Ahorrar, conseguir un crédito y después sentarte sobre un inmueble durante mucho tiempo en lo que terminas de pagar el crédito y en caso de que quieras vender ese inmueble, tienes que conseguir el comprador, tienes que hacer procesos notariales, tienes que sacar un avalúo, tienes muchos gastos implícitos que tú tienes que hacer, que con una fibra pública, pues realmente son mucho más transparentes, mucho más directos y mucho más rápidos. Entonces, le ayuda a que si una persona tiene algún requerimiento de capital, puede vender esa participación y poder utilizar el dinero. Y no solamente si tiene alguna necesidad, también si quiere rebalancear su portafolio, lo que sea, es mucho más sencillo porque son instrumentos que están cotizando diariamente. Entonces eso es un gran beneficio. Y dentro de otros beneficios, que ya si nos pasamos a la parte del instrumento per se, no tanto a la parte que cotizan en bolsa, es el hecho de tener dos vías de rendimiento. Y esto es sumamente importante en el tema de las fibras. Tienes la vía del rendimiento a través de la distribución de efectivo y tienes el rendimiento a través de la apreciación de capital, que esto es prácticamente al precio al que yo compré, si sube el precio, ese rendimiento adicional. Y esto es muy importante que lo conozcan los inversionistas o el público en general, porque cuando tú ves una inversión en una compañía tradicional, lo que tú estás esperando es realmente que el precio suba y suba y suba, porque ahí ves dónde está creciendo tu patrimonio. Mientras que en las fibras, de manera recurrente te están pagando una distribución. Entonces no te tienes que esperar a que el precio suba para tú tener un beneficio. O sea, tú cobras la renta, tal cual como les dije, el negocio de abuelitas, cobras la renta, tienes tu beneficio. Cobras la renta, tienes tu beneficio. Cobras la renta, tienes tu beneficio. Oye, resulta que el precio subió. Pues sí, pero yo estoy contento con mi distribución. No tengo la necesidad de vender para generar ese crecimiento realizado en mi patrimonio. Entonces eso es sumamente importante. Entonces, esta parte de aquí te da un instrumento híbrido entre lo que sería comprar una acción tradicional en el mercado variable y comprar un instrumento de renta fija que es el cupón que te paga, ¿no? Entonces tienes el beneficio por ambos lados. Entonces también te ayuda mucho cuando existe una baja en los precios, porque si tú tienes tus inversiones solamente en acciones tradicionales, ¿no? Que no pagan dividendos. Oye, pues durante 10 años la ves subiendo y dices, perfecto. Y de repente, oh sorpresa, llega algo, se cae y dices, no es posible, perdí todas mis ganancias. En las fibras tienes un backstop, porque te generan tanto rendimiento que, oye, se cayó el precio. No, pero yo ya recuperé mi inversión a través de las distribuciones desde hace mucho y ya todo esto era adicional.
Entonces eso es algo bastante atractivo de las fibras. Por otro lado, tienes la parte de la diversificación, que también se dan en las acciones normales, en donde, como te dije, no solamente estás participando en un bien inmueble en específico, sino que tienes acceso a múltiples inmuebles que conforman parte de un portafolio, que a su vez van a estar diversificados geográficamente, por inquilinos, por vencimientos de contrato, por moneda, y demás, ¿no? Entonces, realmente tienes muchas bondades con este instrumento que hacen que sean muchísimo más ágiles para un portafolio de inversión el tener este instrumento. Ok, queriendo ahondar un poquito para cerrar un poco la pinza entonces, con la fibra gano de dos maneras, es por el crecimiento del precio, que entiéndase va ligado con la plusvalía que puede tener el proyecto, y también por lo que llamó César, distribuciones de efectivo. Las fibras comparten los beneficios, las utilidades, producto de las rentas que generan los bienes inmuebles que contempla el fideicomiso de la fibra. Entonces, un inversionista gana de dos maneras: por el crecimiento en el precio que se da en el tiempo, como un bien raíz, y por estas distribuciones que serían equiparables a recibir la renta. De esa manera es como se gana en las fibras, y por eso César los llama instrumentos híbridos que deberían considerarse para ser parte de un portafolio de inversión de un ahorrador o inversionista. Ahora, hablando de la cuestión de los montos, creo que ese lo dejamos un poquito aparte, pero creo que es muy importante. Cuando la gente empieza a ahorrar o a tener dinero, pues gusta de invertir su dinero en ladrillos. Es lo primero que se nos viene a la mente, porque es un negocio que es fácil de entender. Compro una propiedad, la dejo ahí, la rento y pasan los años y ese valor pues tiende a ser mayor al que inicialmente compré. Esa es la generalidad o la idea que tenemos muy común, aunque sabemos en la práctica que no siempre es de esa manera. Habrá periodos en que no se rente, donde habrá inquilinos que nos hagan un desastre en el bien inmueble, donde tengamos vecinos que lejos de ayudar a que la plusvalía se incremente, pues no ayudan, o que tengamos que dar un mantenimiento que nos quite parte de la utilidad, y bueno, que al final el sector o el área donde está ubicada este bien inmueble, pues no tenga un crecimiento interesante en el tiempo. Correcto. Y cuando hablamos de invertir en bienes raíces, sabemos que para acceder a un bien raíz físico, pues el desembolso no es menor. En cambio, en una fibra, pues podemos encontrar, la mayoría de las fibras que cotizan en el mercado mexicano están por debajo de los 100 pesos. Correcto. Entonces hay una diferencia ahí interesante, César. Correcto. No, de hecho, lo comentas muy bien. La verdad es que la mayoría de la gente, cuando empieza a generar su patrimonio, justo lo que dices, ¿no? Le gustan los ladrillos y es porque existe un sesgo natural. O sea, queremos ver y tocar dónde está nuestro dinero y voltearlo a ver y decir, todo esto es mío, ¿no? Entonces, pero caemos en una pequeña trampa. Creemos que nada más es comprar, buscar a alguien que te rente y sacarle beneficio. Y cuando empiezan a llegar, oye, le tengo que meter más al departamento o a mi casa que estoy rentando, porque pues el inquilino me la destruyó, o porque ya resulta que tengo que cambiarle ya tengo que impermeabilizar el techo, tengo que cambiar la fachada, tengo que cambiar los acabados porque resulta que ya mi inmueble es viejo. Entonces empiezan a tener muchas complicaciones de flujo. Otra cosa muy distinta que sucede con las fibras es que pues yo compro el título y una administración profesional lo está atendiendo. Entonces ellos están encargando de rentarlo, de hacer estas inversiones adicionales en el inmueble para que se mantenga en óptimas condiciones, de ir al mercado y buscar quién te va a rentar, porque todos asumimos que cuando compramos un inmueble, un departamento, una casa, vamos a encontrar un inquilino rápido, ¿no? Entonces de ahí voy a generar mi rendimiento y de ahí voy a pagar el crédito. Y la verdad es muy distinta ya una vez que te aventuras en el mercado solo. Cuando ya estás a través de una fibra, pues ellos están encargando de esa parte, ellos saben cómo está el mercado, cuáles son los precios de renta de mercado y tienen esas conexiones para ir con las empresas y decirles, oye, yo tengo espacio, te puedo adecuar, tengo la capacidad económica de hacerlo. Y justo lo que comentas, ¿no?
muchas veces cuando compramos un bien inmueble, en un fraccionamiento, por decirlo así, creemos que nuestra inversión vale lo que vale la casa del vecino, y como tú decías hace un momento, ¿no? Discúlpame, pero no, o sea, él puede tener ciertos acabados, puede tener inversiones adicionales que tú no tienes. Entonces, no, o sea, no tienes el beneficio que tiene tu vecino. Y al contrario, sí tienes todo el riesgo. Si tu vecino tiene una casa y la deja caer, no le mete inversiones, empieza a dejar, deja de deshiervar su entrada, pues se empieza a ver mal y la colonia cae, ¿no? Entonces ahí empiezas a perder dinero. Y es un tema chistoso, o curioso, vaya, porque la plusvalía, a veces creemos que nada más se tiene que dar. Oye, pues los precios van subiendo, cada vez el material es más caro, entonces tiene que darse. Pero también está ligado al tema de la renta. ¿Cuál es tu capacidad de generar renta a través de eso? Entonces, cuando decimos, oye, ¿por qué no estoy teniendo plusvalía? Porque las rentas no han subido. Entonces, también es ver la capacidad que tienes tú de administrar un inmueble, ya sea personal o a través de un fideicomiso, de hacer que las rentas vayan subiendo de acorde al valor del activo, ¿no? O sea, si yo tengo mucha demanda, si tengo un inmueble muy bien elaborado, con muchas eficiencias en materia de agua, de energía, etcétera, pues mi inmueble es sexy. Entonces tengo demanda, el precio de la renta sube y por ende se da una plusvalía adicional. No solamente por un tema del coste del material para la construcción o porque la ubicación es padre, sino porque la propia estructura del inmueble es atractiva para los inquilinos. Entonces, a pesar de que decimos, tenemos dos vías, están entrelazadas una con la otra. Entiendo. Aparte quería mencionar, cuando vamos a suponer que hay un inversionista que tiene $1 millón y compra un departamento, que sabemos que en Monterrey no hay departamentos de $1 millón, pero él está supeditado a ese solo activo con su $1 millón. Si se renta o no se renta, tiene un impacto directo sobre ese $1 millón. Si ese departamento en el tiempo sube de valor, y sube mucho, pues le va a ir muy bien. Pero si no sube, pues está limitado a esa sola inversión. En cambio, con $1 millón, partiendo de que las fibras valen menos de $100, pues tendría una infinidad de opciones para invertir, que pueden ir desde plazas comerciales, hoteles, bodegas, ayúdame un poco aquí. Industriales. Hoteles, industriales, oficinas, bodegas de autoalmacenamiento, incluso cuando accedes a mercados más sofisticados como es el de Estados Unidos, todavía se abre todavía más, ¿no? O sea, tienes hospitales, tienes data centers, tienes hasta centros de entretenimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con espacios que utilicen para el entretenimiento como cines y demás, tienes acceso a ese tipo de inmuebles, ¿no? Entonces, definitivamente, con esa misma cantidad tú puedes diversificar en múltiples sectores o múltiples giros, como lo acabamos de decir, múltiples sectores, múltiples inquilinos, ubicaciones, o sea, realmente estás pulverizando todo tu riesgo a través de una inversión en este tipo de instrumentos. De ahí la importancia de no dejarlos fuera, sino de ver cómo incluirlos. Hace tiempo un prospecto de inversión me decía, bueno, Mauricio, ¿o compro una casa o lo invierto en fibras? Y yo le decía, no es que tengas que pensar en A o en B, sino cómo incorporas A y cómo incorporas B dentro de un patrimonio que vaya en relación a lo que tú estás buscando, a tu objetivo, a tus niveles de liquidez, a los riesgos que estás dispuesto a asumir y a los objetivos que traes en el tiempo. O sea, no es que uno sea mejor sobre el otro, son dos vehículos diferentes que se complementan, ¿sí? Y eso es el mensaje que quiero nos deje parte de esta plática. Y un tema bien interesante, justo cuando empiezas a ver esta parte de que una casa, un departamento, una fibra. Normalmente, si agarraras la renta promedio de un inmueble, te darían un rendimiento del 4%. Eso es lo promedio entre casas, departamentos, tanto en las ciudades grandes como en las ciudades chicas. O sea, cuando la gente dice, mi casa vale 10 millones, lo más probable es que él al año esté generando 400 mil pesos de renta. O sea, eso es algo muy, muy probable. Dije 10 millones, sí, 400 mil pesos. Entonces, mientras que en las naves industriales, edificios de oficinas, es mucho más probable que te encuentres un rendimiento del 8 o del 9%. Entonces, hay una diferencia abismal
en materia del rendimiento del flujo. Pero dicen, no, pero es que fíjate que, o sea, sí lo va a sacar el 4% a través de la renta de mi casa o departamento, pero la plusvalía me lo va... Entonces estás apostando más a una parte especulativa que realmente lo que estás generando. ¿Por qué tienes que, o sea, no, como dices, ¿no? O sea, no es un tema de una u otra, pero ¿por qué quieres apostarle más a lo especulativo si ya tienes algo fijo a través de una renta? Entonces, mínimo es, oye, si se da la plusvalía, qué mejor. Si no se dio, mínimo, aquí el dinero lo traigo en la mano y estoy perfecto. Entonces me puedo sentar en ese activo durante un periodo mucho más largo. Entonces es algo bien interesante que de repente la gente no comprende o no logra dimensionar. Y otra cosa que sucede muy, muy común, que de seguro tienes todos tenemos un compadre, un tío, lo que sea, que dice, no, yo esta propiedad le saqué en 1000 cantidad porque dupliqué el valor en 10 años. Cuando ya anualizas ese rendimiento, no es tanto, pero como estamos acostumbrados a ver punta a punta, decimos, no, me fue súper bien. Entonces, cuando dices un 8%, dicen, no me llama la atención. Pero resulta que 8% en esos mismos 10 años también duplicas la inversión sin necesidad de vender. Entonces, es algo bien curioso que sucede con la mente humana. Y si todavía pones el otro lado, que es, saqué un crédito, entonces, si sumamos al costo de la propiedad todo lo que pagaste de intereses, pues realmente ya tu rendimiento no es tanto. No es tan y además, aumentaste el riesgo teniendo un crédito. Que es de las mejores transacciones que puedes hacer y que todos tenemos un compadre, un tío, que hizo esto, es, saqué un crédito y se compré la casa tal y luego a los 2 años la vendí por un 40% más y con eso liquidé el crédito y yo me fue súper bien. Sí, tuviste un rendimiento muy alto porque también traías implícito un riesgo alto, traías un apalancamiento que si no hubieras vendido la casa, tú hubieras tenido que estar pagando. Y si la casa cae de valor, hubieras tenido que poner de tu dinero, de tu patrimonio, para poder liquidar la casa. Entonces ahí es, sí tuviste un rendimiento muy atractivo, pero también traes implícito un riesgo que no justificaba el rendimiento. Sí, ese ejemplo que traes de compré la casa tal a tanto tiempo y ya se dobló el precio, el monto, ¿no? Pero lo hacen muy pensando en el gasto inicial y el final en un momento dado, en un precio de mercado que no sabemos si efectivamente se vaya a realizar si decides vender ahorita. Correcto. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo veo que mucha gente no les descuenta los prediales, la pintura, la adecuación, sí, la cocina, que son cosas que tuviste que haber invertido para poder hacerla funcional y que en este momento tenga ese valor. Como que dicen, la compré en 5 y ahora vale 10, es el 100%. Sí. Pero ¿y todo lo que le invertiste, eso dónde está? O sea, correcto, lo tienes que restar para entonces sacar el rendimiento total de la inversión. Y muchas veces resulta que no es tal inversión. Sí, y justo precisamente esas son de las bondades de las fibras, ¿no? Porque aquí ya nos estamos metiendo en súmale esto y súmale lo otro y de repente la gente dice, no hombre, tengo que hacer Entonces, en las fibras no tienes que hacer absolutamente nada de eso. O sea, porque realmente es un solo precio, un solo dividendo. Entonces es mucho más fácil hacer estos cálculos. A ver, ¿cuánto me pago? ¿Cuánto tengo en la bolsa de lo que me dio la fibra en un año? Tanto. Ok, lo divido entre el precio, ya tengo mi rendimiento por distribución. Oye, ¿en qué precio está ahorita la fibra? No, pues en esto. Yo la compré en esto. Entre y tengo el rendimiento. No tengo que estar de que no, a ver, pero le invertí y tal y gasté tanto en predial y pasó tanto tiempo. No, todo eso se encarga la fibra, de pagar el gasto financiero, de recibir el beneficio de la renta, de ir, pagar predial, pagar seguro. Tú te quitas todo eso y tú nada más tienes que gozar de los beneficios de ese instrumento. Y también un tema interesante en el tema justamente del gasto financiero, ¿no? ¿Quién crees que tiene una capacidad para acceder a un financiamiento más barato? ¿Tú como persona o una compañía que tiene múltiples activos, que tiene múltiples inquilinos? Lo más probable es que sea una compañía. Entonces, tú al invertir en una fibra estás gozando de ese derecho que tienes de tener una tasa de interés más baja, de financiarte más bajo tú directamente. Entonces, recaigo, ¿no? Por algo estoy enamorado del vehículo de las fibras. Muy bien, César. Bueno, ya hablamos de los beneficios, ya fuimos bastante extensos y yo me imagino que habrá alguien que se pregunte, bueno, a ver, a mí, César, dime en el año cómo cerró el mercado de fibras, porque bien sabíamos al inicio que había cierta incertidumbre, había miedo, porque se decía, se nos va a desocupar
los bienes, ya no nos van a pagar nuestro efectivo, va a venir una debacle en el sector. Y sería bueno nada más hacer un microzoom, porque yo le digo microzoom, porque un año es algo corto realmente cuando hablamos de este tipo de instrumentos. ¿Qué pasó en el 2021 en el sector? Pues mira, el 2021 se caracterizó por tener rendimientos mixtos a lo largo de diferentes instrumentos. O sea, y me voy a ir por sector para evitar nombrar instrumentos específicos y para dar una generalidad dentro de lo que sucedió en el sector. Ejemplo, en la parte de hoteles tenemos en México 2 fibras. A una fibra le fue fenomenal en materia de rendimiento total porque su precio se recuperó durante el 2021. Tuvo una fuerte caída en 2020 y empezó a recuperarse en 2021. Entonces tuvo un rendimiento total creo que de 36%. Mientras que la otra fibra hotelera pues, todavía no tiene esa recuperación, que no sé si la va a llegar a tener. O sea, habría que analizar cada uno de estos instrumentos. Esto no es recomendación de inversiones. Tuvo una caída de la misma proporción, cayó casi un 40%. Ya si nos vamos al sector industrial, siguió muy fortalecido. El tema de industrial le ha ido muy bien en los últimos años, porque a raíz de la pandemia han existido muchísimas cosas como interrupciones en cadenas de suministro, falta de oferta por parte de productores. Entonces necesitan la manufactura, necesitan el almacenamiento. Cada vez Amazon, Mercado Libre, va creciendo más y requiere estar más cerca de sus clientes. Entonces toda esta demanda ha aumentado por espacios de industrial. Entonces siguió muy fuerte con rendimientos atractivos y con mucha actividad en la parte de adquisiciones y de desarrollo. La parte de fibras diversificadas, y entiéndase por diversificadas aquellas que tienen más de un sector, o sea que tienen industrial, oficinas, que también tienen algo de comercial, etcétera, pues tuvieron un rendimiento entre el 1 y el 5%. Eso de las diversificadas, excluyendo Fibra Monterrey, que tuvo un rendimiento del 14%, y también hubo fibras con un rendimiento muy por encima de lo esperado, que fue la del sector educativo, que tuvo incluso un rendimiento de hasta 100%. Pero ojo, aquí vale la pena mencionar que este rendimiento del 100% escucha muy atractivo, pero también de repente se empieza a salir de proporción. O sea, si ahorita agarramos el valor de capitalización de esa fibra, que es multiplicar el precio por los títulos, y lo comparamos contra el nivel de activos, el porcentaje el market cap o el valor de capitalización ya es 3 veces el valor de los activos. Entonces recordemos que nosotros como inversionistas realmente somos dueños únicamente de los activos ya una vez pagando la deuda. Eso remanente es lo nuestro. Entonces es como si yo te dijera que estoy invirtiendo en una fibra que el valor de los activos vale una tercera parte de lo que yo estoy pagando. ¿Por qué pagaría 100 pesos por algo que vale 33? O sea, no, o algo que me daría a mí el beneficio de 33. De repente salen de desproporción y es muy importante, e invito a todos tus oyentes a que antes de, simplemente porque el precio está subiendo y es muy bollante, voy a meter, hagan su debida diligencia, chequen bien los indicadores porque es algo muy, muy relevante. Sí, y eso no pasa, eso pasa en todo lo que tenga que ver con inversiones. Viene algo muy caliente y todo el mundo quiere estar ahí y no se ponen a hacer la tarea y después pasa algo, el precio cae y todo el mundo sale del elevador empujándose y dejando dinero pues en la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hicimos un trabajo correcto de asset allocation, de realmente investigar, de saber qué porcentaje de mi patrimonio voy a poner, ante qué escenarios voy a ejecutar una decisión, ¿sí? Somos como muy emocionales en ese sentido, ¿no? Mientras va ganando, todos somos Warren Buffett, o inclusive mejor que él. Sí, exactamente. va perdiendo, ahí sí ya no soy Warren Buffett, no me quedo sentado en mis manitas, sino que salgo a la primera oportunidad. Sí, o como dice un buen conocido, ¿no? O sea, cuando van perdiendo, no, es que estas acciones son para mis nietos. Entonces, yo no pierdo, nada más que son de largo plazo. Y un tema bien interesante que comentas, que este tipo de cosas sucede mucho en el mercado, sobre todo en las tradicionales, porque no tienes esa forma de saber cómo están sus ventas, cómo estaría ese rendimiento. Las fibras es algo opuesto, porque el flujo lo están distribuyendo tan seguido que tú tienes manera de decir, a ver, si el dividendo o la distribución de efectivo que dan de manera periódica está en tanto,
¿cuánto rendimiento yo me estaría llevando al año? Oye, pues con una fibra que esté operando a un nivel razonable, vas a decir, mira, me estoy llevando un 7,5%, un 8%. Oye, en esta fibra, qué raro, me estoy llevando el 1%. Focos rojos, ¿no? O sea, de seguro el precio está muy alto porque no estamos teniendo esa renta en la misma proporción de los activos. Entonces, una forma sencilla de hacer y digo que tiene sencilla y tiene sus particularidades es, oye, reviso el nivel de distribuciones o el porcentaje de rendimiento por distribución que tienen las fibras en promedio. Oye, ¿quién es la que está pagando más? ¿Quién es la que está pagando menos? Y reviso por qué está pagando más o menos. Entonces, porque justo ahí, ¿no? O sea, y el rendimiento promedio por distribución durante el 2021 debió estar alrededor de 6,5. Entonces, por ejemplo, si checáramos esta fibra que de repente subió muchísimo el precio, probablemente su distribución ya no es el 6%, ya es mucho más baja. Oye, tengo esta otra fibra que no da el 6,5, da un 10, 11%. Pues tal vez hay algo que está sucediendo que tú no estás revisando, ¿no? Entonces hay que checarlo. Y esta parte va muy ligada al nivel de endeudamiento, o sea, al nivel de proporción que tienes de deuda contra activos. Porque mientras yo me endeude más, tengo acceso a más activos, o sea, más rentas, sin tener que levantar dinero de inversionistas. Entonces, la distribución aumenta. Pero ojo, ¿por qué las fibras se financian? Precisamente para tener más activos. Pero si esas rentas empiezan a caer, lo primero que va a hacer el banco es, oye, ¿sabes qué? Ya no te está dando suficiente para pagarme interés, te llamo el crédito. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer esa compañía cuando le llamen un crédito? Va a tener que o salir y vender activos y probablemente, como ya no estaba generando rentas, va a tener que venderlos a descuento. Entonces, entras en un riesgo distinto. Entonces, es probable que las fibras que tengan un rendimiento de distribución más alto tengan un nivel de endeudamiento más alto. Entonces, hay que checar qué relación de riesgo-rendimiento estoy obteniendo por cada instrumento y mantenerlo a niveles prudentes. Yo sé que muchas veces escuchan este tipo de, ¿y qué es prudente y cuánto? Entonces, nosotros en Fibra Monterrey tenemos el límite entre 30 y 35%. Consideramos que es un nivel adecuado para tener deuda, precisamente porque tienes una cobertura prácticamente de 4-1 entre tus ingresos y tu servicio de deuda, que es los intereses que estás pagando, ¿no? Ya pasando ese 35%, ya empieza a alertar un poco que si se caen las rentas o se cae tu ocupación, ya puedes empezar a tener problemas de que te llamen créditos o que no tengas capacidad de pago. Entonces es muy importante esa parte. Muy bien. Hablemos un poquito de la ocupación. Las fibras ya tienen más de 10 años en nuestro país. Empezaron con una ocupación del 95% de los inmuebles que empezaron adquiriendo. Y eso es muy bueno porque al tener una ocupación del 95% podemos garantizar que vamos a recibir pues nuestro flujo, nuestras rentas. No vamos a ver si se renta, no es, ya estaban rentadas con una ocupación del 95%. Y yo recuerdo en aquellos años que uno se preguntaba, ¿podrán mantener ese nivel de ocupación al momento de que sigan adquiriendo más inmuebles? ¿Hay esa capacidad en nuestro país de tener ese tipo de inquilinos por tiempos prolongados? Porque estamos hablando de contratos que de vida, pues a lo mejor tienen más de 5 años, la mayoría de los contratos, ¿no? ¿Y qué rentero no quisiera tener ya un contrato de más de 5 años o hasta 10 años, ¿no? ¿Cómo está el nivel de ocupación ahorita en general? Mira, en promedio y excluyendo hoteles, ha de estar en 85 para arriba, teniendo muchísimo más fortaleza en la parte industrial, ya que está rondando en 90, un poco más abajo los que tienen exposición al sector de oficinas, y particularmente exposición en el mercado de oficinas de Ciudad de México, porque ahí es donde existe mucho más inventario y por el tamaño de la ciudad y de la concentración de gente, pues se van a tardar un poco más en regresar a las oficinas y por ende mucha gente está desocupando sus inmuebles, ¿no? Entonces, industrial al liderato, luego oficinas, un poquito más abajo los que tienen exposición a oficinas en Ciudad de México. Luego tenemos los que tienen exposición a comercial, y por último las hoteleras que están todavía recuperándose mucho por la parte de las medidas sanitarias, que promediaron un 25% el año pasado. Y un tema bien importante que lo comentas de la ocupación es
la base en la que utilizas la ocupación. Existen dos formas de medir la ocupación, por ABR o por área bruta rentable, es decir, por los metros cuadrados y por ingreso. Cuando hablamos de un solo sector, como es industrial, oficinas, pero aislado, hablar de ocupación por área bruta rentable sí es comparable. Pero cuando ya tenemos más sectores, como digamos, estamos viendo un portafolio completo que es oficinas industrial y comercial, pues hay que ver más bien la ocupación por ingreso, porque una nave industrial va a tener muchos más metros cuadrados que un edificio de oficinas. Pero esa nave industrial va a generarte una renta muchísimo más baja. Entonces, cuando ves el porcentaje de ocupación en materia de ingresos, ya puedes decir, pues es que pues sí, traen 100% de ocupación industrial, pero traen desocupación de oficinas, o viceversa. Las ventajas de los diversificados es que, por lo general, son ciclos completamente distintos. Cuando existe poca actividad económica, por lo menos en México, la parte manufacturera va a seguir. Entonces, la parte industrial se beneficia, mientras que la parte de oficinas igual no se beneficia de la misma proporción. Y cuando existe un crecimiento económico, la parte industrial igual se mantiene y la parte de oficinas crece de manera importante porque existe más demanda. Entonces es importante ver esa parte de ocupación y también ver cómo se están comportando las rentas por metro cuadrado, porque al final del día, yo puedo, para poner un ejemplo burdo, tengo una nave industrial y yo la tenía rentada en $5, entonces, y estaba al 100%, ocupada por ABR. Entonces llega la renovación y el inquilino me dice, oye, es que voy a rentarte ahora, pero a $4. No, sí está bien. Entonces sigue 100% ocupado, pero tuvo una caída del 25% en la renta por metro cuadrado. Y estos son solo ejemplos. Entonces, sí es importante revisar los porcentajes de ocupación porque te dice cuánto espacio no tienes obsoleto o vacante, pero también es un tema de revisar cómo se están comportando los ingresos por metro cuadrado para saber que no solamente está ocupado, sino que está bien ocupado, o sea, que tiene una buena renta. Excelente. Ahí quisiera hablar un poco, para ponerlo un poco más aterrizado y alguien se preguntará, bueno, y en pesos y centavos, ¿cuánto estoy recibiendo por distribuciones o pudo un inversionista recibir, digamos, el año pasado? Y te lo comento por esto. Porque el inversionista tradicional siempre dice, a ver, aquí está mi dinero, ¿cuánto voy a recibir? Tú dime cuánto voy a ganar. Eso es lo que él quiere saber, ¿no? Y pues a veces se rige mucho por pues la inflación, pues un indicador, o cuánto está pagando un pagaré, o cuánto está pagando un CETE a 28 días. Como que esas son sus referencias, ¿no? Correcto. Y ya de ahí decide si le interesa o es algo que esté dispuesto a aprobar. Distribuciones. ¿Qué nos podrías decir ahí? ¿Cómo se comportaron? Pues mira, te digo, en promedio el año pasado debió haber estado entre 6.7 y 7% de rendimiento por distribución. Sí es algo muy cierto lo que comentas, de que los comparables es común que revises, oye, ¿cómo está el CETE? ¿Cómo está un pagaré de 10 años? Y pues cómo está el rendimiento de esta fibra para ver si vale la pena estar recibiendo únicamente la distribución. Voy a dejar a un lado el precio, ¿no? Entonces, sí es algo común. De hecho, en Estados Unidos, si revisas el histórico de las REITs, es común que el rendimiento por distribución sea 100 puntos base o 1% por encima del bono de 10 años. Entonces, nosotros deberíamos en México buscar algo similar. El bono de 10 años de México, sumarle 1% o 1.5% para saber que estamos recibiendo ese premio por tener un poco más de riesgo que lo que sería un bono. Entonces, eso te puede hacer a nivel de distribuciones y en materia de inflaciones es algo que sí ocurre y ocurre muchas veces desfasado, ¿sí? Porque realmente pensemos en lo siguiente. Yo tengo un contrato de arrendamiento por 10 años. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las fibras o de los administradores de bienes raíces te dicen, yo te voy a estar actualizando tu renta durante estos 10 años con la inflación, ¿va? Entonces, perfecto, súper bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que el primer año ocurre una inflación del 3 y luego otra del 3, otra del 3. Entonces, ¿realmente hasta qué momento yo tengo mi ingreso inflacionado? Hasta el próximo año. Entonces, la inflación que se dio durante el 2021, nosotros lo vamos a ver reflejado hasta el 2022, ya hasta que haya ajustado estos precios. Entonces, cuando decimos, oye, es que la inflación de México el año pasado, aunque punta a punta fue de como el 7.4, en promedio fue del 4%.
Oye, pues yo no tengo que estar revisando la inflación del 2021, yo tengo que revisar la inflación del 2020. ¿Sí me reflejó esa inflación en mis ingresos de este año? ¿Sí o no? Ah, sí, sí me lo reflejó. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Si el 2021 fue un año con una inflación muy alta, los ingresos de las fibras deberían de aumentar esa propia inflación. Pero, ojo, tiene que estar desfasado un año, porque yo inflaciono una vez que cumple el año. No es como que, es que en enero subió el elote y en febrero subió el limón, entonces ellos están ajustando la renta mes a mes. No es así, es hasta que termina el año. Entonces estamos un poco desfasados, pero sí, definitivamente como la mayoría de los contratos están ligados a la inflación, las distribuciones, si mantenemos la misma renta de mercado y si mantenemos los niveles de ocupación, deberían de incrementar por lo menos la inflación. A ver, en términos coloquiales, ¿las fibras me han podido o me pueden ayudar para contener la inflación aquí en nuestro país? Sí. ¿Por medio de distribuciones? Sí. Sí, es un buen instrumento. Sí, es un buen instrumento, sobre todo viendo periodos muy largos, porque ojo, las inflaciones que se dan a nivel económico tienen diferentes drivers o diferentes factores que impulsan la inflación. Ahorita la inflación se está dando por interrupciones en la cadena de suministro. Lo más común cuando vemos inflación es que existe actividad económica en el país que hace que la gente compre más, entonces existe un exceso de demanda y existe inflación y por ende empiezan a subir tasas. Ahorita el driver es distinto, es una falta de oferta. Entonces, por temas de cadena de suministro. Entonces, es distinto porque probablemente vamos a ver rentas por metro cuadrado a la baja, en comercial, en oficinas, en industrial un poco al alza por el exceso de demanda, en espacio industrial. Entonces, pues probablemente ahorita vas a tener ajustes en estas rentas por metro cuadrado a la baja, mientras que industrial al alza, ¿no? Diferente es si existiera un boom económico en donde existiera mucha demanda por oficinas porque está creciendo el país, pues ahí sí, incluso no solamente vas a crecer la inflación, vas a crecer por encima de la inflación porque tú puedes cobrar más por metro cuadrado. Y aquí se presentan las áreas de oportunidad para diferentes fibras. Sí han tenido golpes en rentas por metro cuadrado, pero cuando eres un inversionista de largo plazo, dices, oye, pues sí, ahorita tienen un golpe, los puedo comprar y conforme se vaya recuperando la actividad económica, van a incrementar estos precios y probablemente yo me lleve no solamente la inflación, sino hasta más. Simplemente porque cada metro cuadrado adicional que se rente te da un rendimiento adicional por algo que tú ya pagaste. Entonces, es un tema muy, muy interesante que ver y justo si a pesar de caída en rentas por metro cuadrado, caídas en ocupación, te está dando un rendimiento atractivo, pues qué mejor que cuando se recupere te va a dar aún más rendimiento. Sí, ahí es lo importante de planear y tener el objetivo en el cual piensas tú la inversión se va a realizar o cómo se va a ir dando, porque somos muy dados a pensar a un año. Sí. Y es más, en inicio de año es cuando todo el mundo, a ver, ¿cómo empezamos? Y al final, ¿cómo cerramos? Y dime cuánto ganaste y en base a eso tomo mi decisión. Cuando yo lo que he mencionado es cuando yo invierto en este tipo de negocios, sobre todo en el mercado de capitales, accionario, pues no son barajitas de lotería, ¿no? Por eso tengo que hacer la tarea, ¿no? Porque si yo lo que estoy buscando es hacerme socio de un buen negocio. En este caso quiero hacerme socio de un buen fideicomiso que tiene buenas propiedades, que tiene una buena administración, que están demostrando que están haciendo un buen trabajo en su adquisición y que están pagando y cumpliendo con las expectativas de mi inversión. Es ahí donde voy a materializar el beneficio. Y yo hablaba de no solo pensar en un instrumento, sino en una serie de instrumentos para conformar un portafolio. No se trata de todo mi capital lo voy a poner en el Bitcoin o todo mi capital lo voy a poner en Amazon o en Tesla o en la de moda o en su momento hace unos años el dólar, cuando el dólar se nos disparó y luego viene el oro y ¿por qué no traigo oro? No se trata de ir saltando de aquí para allá, sino hacer una planeación bien elaborada. Y eso me lleva a lo siguiente. Ahorita vemos, por la coyuntura que hay, alza de tasas, estamos todavía inmersos en una pandemia, y vemos algunos precios de algunas fibras que parecieran estar a descuento.
¿Ves oportunidades ahorita para un inversionista que está pensando en compro ahorita y me quedo con el instrumento pues algunos años, no alguien que está pensando en compro ahorita y en 2, 3 meses ya quiero un 7, un 8? ¿Ves eso ahorita? Mira, realmente el tema de los descuentos es un tema que, como les decía al inicio, ¿no? Tienes que investigar realmente por qué existe ese descuento. Y una forma de determinarlo es revisando cuál es tu rendimiento. O sea, si sumaras no solamente la distribución que te dan por título, sino la distribución total que da la compañía. O sea, me voy a su reporte y veo, oye, tal fibra va a repartir tantos millones de pesos. Yo divido esa entre el valor de los activos y me va a dar cierto rendimiento. Ese rendimiento debería de estar, como te decía hace un momento, entre 7 y 8%, dependiendo del sector de la compañía. Si ese rendimiento, cuando yo hago ese cálculo, me está dando menos de eso, tal vez ese aparente descuento no es un descuento, sino que más bien tal vez sus activos están sobrevalorados o reflejando una realidad, reflejando un valor que todavía no se está dando en la actualidad y que tal vez el día de mañana, pero volvemos al tal vez, es un tema especulativo. Entonces una forma de comparar muy bien las compañías es agarrar su monto distribuible entre el valor de los activos y decir, oye, ¿cuánto porcentaje me está dando? Porque en teoría me debería dar 7, 8, me está dando mucho más bajo, lo más probable es que los activos estén sobrevalorados. Porque uno de los cálculos más comunes dentro del mercado para sacar descuentos es el valor de los activos menos pasivos es el capital. Eso lo divido entre todos los títulos que existen en circulación y tengo un valor en libros por título. Entonces, si el valor de mercado está por debajo de ese valor en libros, es compra. Y si está por encima, es venta. Entonces, nada más es, oye, realmente revisar los factores que están haciendo que el precio esté por encima o por debajo del valor en libros. Porque si realmente es porque no traes ese flujo que justifique el valor de los activos, pues definitivamente hay un riesgo ahí. Oye, es que fíjate que ya agarré todo y vi que también su nivel de endeudamiento, si agarré todos los activos y le quité los pasivos, realmente la parte de capital era muy chica. No era un descuento per se, sino que más bien están sumamente endeudados. Entonces es una forma fácil de verlo. No puedo dar una recomendación per se de inversión porque estaría sesgada, sino que más bien lo que les puedo decir es que revisen estos indicadores que les estoy comentando. Y les digo tan transparente que revisen esos indicadores porque sé que esos indicadores no solamente los van a ayudar a tomar una decisión, sino que incluso van a decir, ok, pues ya vi por qué no quiero una recomendación. Es porque los indicadores favorecen mucho a la compañía porque lo hacemos de manera prudente, ¿no? Entonces eso es lo que les puedo decir. Cosas a revisar durante este año, la verdad es la ocupación, porcentaje el tema de cómo se están comportando los ingresos, nivel de endeudamiento y revisen mucho la estrategia, qué es lo que está diciendo la compañía, está pagando dividendos o no, porque probablemente yo quiero llevarme todos los beneficios, no solamente especular con un inmueble. Muy bien, entonces en los mercados siempre se da que siempre hay oportunidades, siempre y cuando se sepa qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que uno está buscando. Ya casi para cerrar y para que los escuchas, los que vean este video, pues entiendan el beneficio de pensar en el largo plazo en una visión patrimonial diversificada geográficamente. Ahorita hemos hablado de fibras mexicanas, pero voy a hablarles de una inversión indexada. Me gusta a mí la indexación, lo reconozco. Nuestras estrategias, muchas de ellas son indexadas. Y para darles un dato, en Estados Unidos hay un ETF indexado que tiene como ticker BNQ. Este es un ticker que puedo comprar desde México. No tengo que ir a Estados Unidos para adquirirlo y tiene un portafolio diversificado. En la última década, el rendimiento acumulado es casi el 400% de rendimiento, que no nos lo va a dar cualquier propiedad. Si estamos pensando en, es que ese departamento, es que ese terreno, es que a lo mejor ahí se desarrolla. Quiero que lo pongan en perspectiva. No es un rendimiento menor cuando lo único que hay que hacer es comprar y dejar correr, ¿sí?
Suena sencillo, pero ya en la práctica se requiere temple en muchas ocasiones, ¿sí? Para cerrar con eso, entonces, es un instrumento que el año pasado, pues dio casi el 40% de rendimiento, ya considerando el cambio en el precio más sus distribuciones, que no es un rendimiento malo, yo diría, para las épocas en las que estamos viviendo. Entonces, la importancia aquí, creo, es conocer y tomar la decisión bien estructurada, la decisión correcta a la hora de conformar un patrimonio. Y no solo pensar en acciones, sino tenemos estos instrumentos, las fibras, que desde mi punto de vista muy particular, deberían ser parte de la solución de un portafolio de inversión. No sé si coincides con esto, César. No, completamente de acuerdo. De hecho, el año pasado fue el tercer año con mejor rendimiento en materia de bienes raíces en Estados Unidos desde que en récord. Entonces fue un rendimiento extraordinario. Pero lo que comentas es sumamente importante, ¿no? O sea, hay que verlo, lo dijiste ahorita, en una década. De hecho, el tema de los REITs en Estados Unidos, si lo comparamos contra el Nasdaq, Standard & Poor's, Dow Jones, Russell 2000, pues probablemente si lo reviso a un año, no va a ser tan atractivo como el Nasdaq o como el Standard & Poor's. Si lo reviso a 5 años, pues ahí más o menos. Pero si ya nos vamos a 25, 30 años, indudablemente, o sea, y los invito a que hagan esa tarea porque yo ya la hice, el beneficio o el rendimiento de invertir en bienes raíces es mayor que el invertir en el Standard & Poor's, Dow Jones, Russell 2000. Entonces, a pesar de que estos otros índices tienen más empresas de crecimiento en donde se da una plusvalía mucho mayor, a la larga, por este tema de las distribuciones y la plusvalía que dan los bienes raíces, tienes un mayor rendimiento. Entonces, es un tema muy atractivo tanto de rendimiento como de administración de riesgo, como lo comentamos desde el inicio, ¿no? El hecho que te esté pagando constantemente, no te tienes que esperar a que el precio suba para generar una presión, porque ¿qué es lo que sucede con nosotros como humanos? Sube el precio y ¿qué tal y sube más? No vendo. Y realmente nosotros no generamos esa ganancia hasta que vendemos, o sea, no la realizas hasta que vendes. Mientras que en las fibras, como cualquier inmueble o como la propia naturaleza de bienes raíces, pues vas generando constantemente ese rendimiento y no te tienes que esperar a qué es lo que, si el precio sube, baja, hace maromas, porque tú estás generando esa renta constantemente. Y justo para comentar y aunando un poco en el 40% de rendimiento que generó el BNQ, de aquí resalta mucho el industrial, que tuvo un rendimiento casi del 62%, si mal no recuerdo, residencial con un 58%, porque tuvo una presión muy importante el tema de las casas. Como hay tasas tan bajas en Estados Unidos, existió mucha demanda por las casas y con todo el tema de trabajo remoto, pues también la gente se despidió de las grandes ciudades, empezaron a comprar casas a las afueras. Ya ese tipo de cosas también empiezan a cambiar un poco la forma en que se va al mercado. También tenemos el sector retail con un 52% de rendimiento, que es mucho la recuperación de lo que le golpearon en 2020 hacia el 2021, ese crecimiento. Y en materia de oficinas hubo hasta un rendimiento del 22%, porque a pesar de que sí mucha gente está trabajando desde casa y sigue con esta dinámica, también muchas ciudades tales como Nueva York han empezado a regresar y ese regreso empieza a subir las rentas, empieza a haber una recuperación, entonces se vuelve atractivo para la gente meterse en este tipo de instrumentos. Sin embargo, el BNQ pues te da todo el beneficio de estos sectores, ¿no? O sea, traes oficinas, estás industrial, estás residencial. Entonces, sí es un instrumento que deberíamos de considerar todos en nuestros portafolios por sus beneficios y por su rendimiento constante en tanto plazo. Muy bien, ya pues prácticamente para cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el inversionista pues individual? Pues miren, la verdad mi recomendación sería pierdan el miedo a investigar. Si tienen dudas, la verdad es que Internet tiene muchísimas fuentes muy, muy atractivas para entender este tipo de instrumentos. Existen páginas oficiales que te van encaminando a cómo revisar profundamente los fundamentales. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la NAREIT, la National Association of REITs, en donde tienen múltiples papers, múltiples videos educativos. Entonces, siéntanse con esa confianza de indagar.
Y si cualquier cosa no quieren hacer el camino corto, háblenle a los especialistas en relación con inversionistas, pregúntenles acerca del instrumento y cómo pueden comenzar. La verdad es que yo recibo múltiples correos por gente que quieren comenzar a invertir en este tipo de instrumentos, pero quiere saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo atiendo a ese tipo de personas para explicarles. También nuestra página de internet en Fibra Monterrey y en nuestras redes sociales de Fibra Monterrey constantemente estamos dando Investor Education para que la gente se empape más de esta información y que esté más familiarizada con los conceptos y cómo analizarlos. Entonces, mi recomendación es pierdan el miedo a los instrumentos, pierdan el miedo a investigar e indagar, involúcrense realmente, porque como lo dijiste muy bien hace un momento, no estás simplemente participando momentáneamente, te estás volviendo un socio de la compañía y como socio hay que saber cómo está el negocio. Excelente, César. Pues muy bien, amigas y amigos, este ha sido un episodio más. Le agradezco a César Rubalcaba por traer todo este conocimiento y su tiempo a este programa. Hombre, gracias, encantado, César. Lo que necesites. Hecho. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber con un pulgar arriba y o dejando un comentario. Recuerda que cada semana tenemos una historia nueva en el canal, así que si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Adicionalmente, te invito a que visites mi sitio, mauriciodemedina.com, donde podrás encontrar blogs, podcasts, ebooks, cursos y mucha información adicional. Hasta la próxima.